Bienvenidos a los podcasts con Ricardo Ferro, a nuestros especiales ahora en el mes de enero, que tendremos con resúmenes de lo que han sido los programas, los invitados a lo largo del año 2019. Los dejo con la misión del día de hoy. Bienvenidos a la entrevista central de nuestra emisión de hoy en los podcasts con Ricardo Ferro. Hoy nos acompaña el ministro de Ambiente de nuestro país, el doctor Ricardo Lozano, una autoridad en lo que tiene que ver con el tema medioambiental dentro y fuera del país. Una persona muy técnica que a lo largo de su vida se ha preocupado por prepararse primero para este reto tan importante que tiene en este momento, así como también ha tenido la experiencia por los cargos que ha ocupado a lo largo de su vida. Doctor Ricardo, señor ministro, un gusto tenerlo aquí en estos podcasts. Gracias, doctor Ferro. Pues un placer muy grande estar compartiendo este espacio para todos los colombianos. Bueno, ministro, arranco por una pregunta que es una duda que tengo yo por haber hecho parte de este ministerio, y es, cuando yo estuve en el ministerio esto era Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En este momento la parte de vivienda se separó de la parte de ambiente. ¿Para usted cómo es mejor, ahora o como era antes? Y se lo digo porque usted hacía parte del IDEAM en ese momento. Sí. A ver, yo creo que seguimos siendo lo mismo. ¿En qué sentido? Que, por supuesto, nosotros los habitantes de las ciudades o del área urbana dependemos directamente de lo que pasa con los acueductos, de lo que pasa con las cuencas, si las cuencas están regulando el recurso, si tenemos agua o no. Y eso es lo que recogió el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, precisamente, doctor Ferro, y es que por primera vez, si uno mira casi más del 70%, casi las metas ambientales del Plan de Desarrollo, está en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, precisamente porque necesitamos garantizar el agua potable, necesitamos mejorar los planes de ordenamiento territorial, necesitamos mejorar los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, el tema de agricultura sostenible, que también está en cabeza del Ministro de Agricultura, todo el componente ahora que acabamos de lanzar precisamente esa Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica está en cabeza de la Ministra de Transporte, lo mismo todo el componente de energía renovable solar y eólica para la materia energética en la Ministra de Energía. Entonces, se vuelve muy transversal. Ya no es solamente, exacto, ya no es solamente el Ministerio de Vivienda, sino ahora todos los ministerios tienen una meta muy importante de sostenibilidad. O sea, casi que estaríamos hablando de un Ministerio de Ambiente y etcétera, o sea, y todos los demás. Sí, un Ministerio de Ambiente que integra, que orienta a los sectores productivos, por fin, porque era un sueño que también se tenía, y es que fíjese que no hubo necesidad de modificar la normatividad del Sistema Nacional Ambiental para que los sectores asumieran también esa gran responsabilidad precisamente de su propia sostenibilidad. Es decir, no es concebible una agricultura sin que incorpore el componente climático. Por ejemplo, todo el tema de eventos extremos climáticos, o por exceso de agua o por grandes sequías, tenemos que entender que, por ejemplo, el sector papero tiene que tener incluida la variable climática, o el sector cafetero también estar ya adaptado a las circunstancias climáticas, lo que quiero decir reales. Por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo quedó también la oportunidad para que los indígenas también reciban recursos de pagos por servicios ambientales, cosa que antes no existía. Es decir, se pueden hacer acuerdos de conservación con ellos en sus propios territorios para recuperar no solamente el bosque, sino el agua también y los bienes y servicios que tiene. ¿Qué destacaría usted en ese plan de desarrollo de este cuatrienio? Yo creo que destaco esto que acabamos de decir, y es que... el tema del pago de servicios ambientales. Sí, el compromiso de los sectores productivos en el país, el compromiso de toda la actividad de competitividad en Colombia involucrada en esa transformación. El componente, por ejemplo, economía circular. Volver real esa frase de producir conservando y conservar produciendo es muy pasar real. A la práctica. Ese es un pacto por la sostenibilidad que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Y ya se están viendo los resultados. Cuando uno trabaja de manera integral, por ejemplo, el mejoramiento de los combustibles en Colombia, que es una meta muy importante de la ministra de Energía también en el país, de Ecopetrol también, y sus agencias vinculadas y adscritas, ya empieza usted a mostrar resultados positivos de reducción de la contaminación del aire en nuestras ciudades. Entonces, fíjese nomás la buena noticia que ya le dimos a los colombianos en cómo pudimos mejorar en más de 7 puntos porcentuales en la calidad del aire de los colombianos, inclusive en Bogotá, donde no se pensaba que puede ser, ya mejoramos
ostensiblemente precisamente la calidad del aire. Tenemos unos retos muy importantes en el suroccidente de la ciudad, pero lo mismo pasó con Medellín, que Medellín por sus propias circunstancias también tiene unas alertas muy tempranas, pero que también con el mejoramiento de calidad de los combustibles, con el mejoramiento inclusive del seguimiento y monitoreo en las calles sobre realmente si se está cumpliendo la norma o no en los vehículos, toda esa cantidad de funciones que están en los sectores, ya usted ve resultados positivos en el hábitat, en el ambiente. La meta en el plan de desarrollo es más de 1 millón de árboles que se van a sembrar en este Hay cuatrienio. 180 millones de árboles nativos para el 2022. Ya llevamos... 180 millones. Sí, 180 millones de árboles, porque la meta son Yo pensaba 300.000 que era hectáreas. 1 millón. Sí, la meta es 300.000 hectáreas restauradas. Sí. Y en promedio, cuando usted restaura una hectárea, aproximadamente se siembran entre 600 y 650 árboles en promedio de árboles nativos. Entonces eso da una cifra de casi de 180 millones de árboles nativos. Aquí nos propusimos con el presidente Duque y con el acompañamiento de todos los departamentos de hacer una gran jornada, de un gran sembratón de 5 millones de árboles nativos. Lo acabamos de hacer en Antioquia este fin de semana con 400.000 árboles que se sembraron en toda Antioquia. Más de 125 municipios participaron con el apoyo de la corporación de Corantioquia, Cornare, Corporaba, el área metropolitana, el alcalde de Medellín. Sembramos árboles en los cerros tutelares de Medellín. Ese ejemplo lo queremos seguir multiplicando, los departamentos nos lo están pidiendo. Toca replicarlo en Tolima. Sí, claro, y con Tolima y con Santander y con el resto lo vamos a hacer. Ministro, hablemos del SINA, de las corporaciones autónomas regionales. Cuéntenos, hay un proyecto que ya pasó primer debate en la Cámara, que tiene que ver precisamente con esa modificación al SINA en general, al Sistema Nacional Ambiental. Cuéntenos cómo está viendo el Ministerio el SINA y hacia dónde cree que debe llegar este sistema que, infortunadamente, ministro, debo decírselo, ha estado en el ojo del huracán últimamente. Bueno, yo lo que creo es que primero no podemos hablar de manera generalizada cuando hablamos de los temas de sostenibilidad. ¿Sí? Recordemos que nosotros tenemos un servicio público que no solamente orientamos a la actividad productiva del país por el camino de la sostenibilidad, sino también existe un servicio público de licencias ambientales, de permisos ambientales, de aprovechamiento de los recursos naturales. Cada ciudadano, nosotros cuando estamos interesados en hacer aprovechamiento de recursos, tenemos un expediente o se abre precisamente un proceso para la expedición de esos permisos. Cada uno se comporta de manera diferente. Hay muchos casos exitosos que nos han servido de modelo para replicar en otro lado, pero hay otros casos no, como bien dices. Estamos que son los que infortunadamente terminan popularizándose. Estamos trabajando con ellas de manera directa para replicar muchos de los casos exitosos en todas y en los que no, estamos haciéndole seguimiento fuertemente a ello y mejorar y sobre todo sacar una normatividad mucho más adaptada de manera estandarizada para todas. El proyecto de ley lo que busca es eso también, es la articulación desde lo local, lo regional, con la política nacional, cosa que tampoco estaba establecida, y es el reporte, por ejemplo, cómo se puede diseñar un plan de acción de las corporaciones basado en el Plan Nacional de Desarrollo, en nuestras metas localizadas, por ejemplo, el tema de la meta de la restauración o reforestación, que ellas también la pongan en su plan de acción, y trabajar de manera conjunta y un reporte permanente de las inversiones que se hacen por recursos propios, todo ese tema de transparencia, planificación, ordenamiento del territorio, de manera mucho más articulada con nosotros. Eso es como lo más importante, lo más fundamental, tener el componente científico dentro del consejo directivo que también está establecido y el apoyo pues de todos. Pasó en primer debate por unanimidad, esperamos que ahora en plenaria también sea así. Hablemos un poco de ese consejo directivo y de esos directores de las corporaciones, ministro. Y perdóneme que le insista, sí. pero sí es un tema en el cual yo hago parte de la Comisión Quinta, yo estuve ahí cuando las discusiones y siempre la inquietud es, oiga, se van a centralizar los consejos directivos de las corporaciones, se quiere que haya una mayor presencia por parte del gobierno nacional en esas corporaciones, o lo que queremos realmente es proceder a tecnificar esas corporaciones, a volverlas más, como su señoría lo indica, más científicas, y que haya unos debates de más altura en estos consejos directivos. Mire, doctor Ferro, cuando recordará el año 2010, 11 y 12, con las grandes inundaciones,
que tuvimos en el país por el fenómeno de la niña, las dos niñas, presencia de los fenómenos de la niña en Colombia, con las facultades excepcionales que tuvo el presidente, tuvimos la oportunidad, los directores de institutos de investigación, a entrar a la junta directiva de las corporaciones. A mí me tocó asistir a la junta directiva de la CAR, de Corantioquia, de la CBC en Cali, y pudimos de manera directa y permanente hacer seguimiento de lo que se aprobara allí. Y pudimos, por lo tanto, orientar la presentación de esos proyectos, la realidad de los proyectos y la efectividad de los proyectos, o tener quejas sobre ellos, o cambiarlos, o direccionarlos, o buscar las prioridades que realmente necesitaba cuando usted está acompañado de un componente importante académico, además, y científico, como en este caso la propuesta que trae la reforma. Entonces, yo sí creo que el ejercicio de sacar adelante la confianza hacia las autoridades ambientales comienza por la cabeza, comienza también por las diferentes entidades del Sistema Nacional Ambiental. Fíjese los grandes avances que se están haciendo en la ANLA también, en el mejoramiento del servicio que estamos prestando a los diferentes sectores productivos, en la transparencia, las ventanillas únicas. Este es un ministerio nuevo, hoy día es un ministerio abierto, es un ministerio donde cualquier persona puede venir hoy día a solicitar la información, donde lo estamos atendiendo. Lo mismo pasa con el IDEAM, lo mismo pasa con los diferentes institutos de investigación, y con las corporaciones debe pasar lo mismo. Cada director hoy día tiene que asumir esa responsabilidad, porque además la sociedad lo está exigiendo y nos están vigilando. En esa complementación, por llamarlo de alguna manera, que hay entre las corporaciones y el ministerio, uno ve que el ministerio en el último año ha cogido un poco más de protagonismo en lo que tiene que ver con la interlocución con la ciudadanía. Ya uno ve un ministro que dialoga más con los ciudadanos, que va a las comunidades, pero también que me le protestan mucho, ministro. Uno también ve mucha vehemencia, porque sin duda alguna el tema del medioambiental tiene muchas visiones, tiene muchos matices, y en ese orden de ideas termina siendo el ministerio en donde todos los temas confluyen, ministro. Es un fenómeno global, es decir, recordará, doctor Ferro, cuando estábamos en el ministerio también antes, y es que siempre nuestro gran sueño era que la sociedad despertara. Por eso creamos los centros regionales del diálogo y prevención de conflictos. Eso lo creamos cuando llegamos al gobierno. ¿En qué consiste ese centro? Por resolución creamos centros regionales para escucharnos ahora, como ahora este programa, para podernos entender, escuchar la diversidad de posiciones entre todos, entre los que dicen una cosa y otra. Entonces, por ejemplo, en una cuenca una persona dice, es que aquí pasaban 20 metros cúbicos por segundo, y el otro dice, no, pasan 2. Entonces, ahí donde generan los conflictos, y el medio de comunicación publica que son 5. Entonces, nunca vamos a llegar a ningún acuerdo para la restauración, reforestación, para la protección de la cuenca. Entonces, lo que hicimos es, el SINA, como lo dices, tiene 5 institutos de investigación científica. O sea, realmente la ciencia ambiental es en el Sistema Nacional Ambiental. El IDEAM, el Von Humboldt, el SINCHI, el IAP, el INVEMAR, son nuestro soporte para el diseño de políticas nacionales con información y conocimiento. Entonces creamos esos centros de diálogo. Entonces cualquier inquietud o cualquier conflicto que se pueda presentar, nosotros estamos yendo al territorio, nos estamos sentando en las sedes de esos institutos, y cualquier persona que tenga inquietud, ahí les decimos, bueno, ¿cuál es realmente el caudal? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es el reto que necesitamos avanzar? Y ahí eso es lo que realmente nos ha servido hoy día para la prevención de los conflictos, y sobre todo para escuchar al ciudadano y tomar las mejores decisiones. Ministro, se nos acaba el tiempo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en el día de hoy. Gracias. En esta emisión. No sé si usted quiere enviar un mensaje final. Sí, yo creo que la palabra aquí más importante, y es nuestro gran reto, es la equidad. Es cómo nosotros empezamos a reducir esas brechas de pobreza a través de garantizarle el agua a los colombianos, garantizarle el agua a los campesinos, a las comunidades indígenas. La seguridad alimentaria y nutricional es fundamental cuando usted trabaja con ellos de manera conjunta. El tema, como ya lo dije, el tema del clima, pero que ellos nos están contando que este producto funciona o no funciona, o que se destruye cada vez que viene una temporada seca, pues estamos en la etapa de esa adaptación y de trabajo conjunto con las comunidades. Entonces, equidad basado en ¿qué? En un gran componente de apoyo de emprendimientos sociales en los territorios, como el pago por servicios ambientales, pero también de legalidad.
Ahí es el gran compromiso. Estamos llegando a los diferentes parques nacionales naturales, diciéndole a los colombianos, ojo, porque esos son patrimonio de la nación, son tierras de la nación, son públicas, son de todos los colombianos, ustedes no se pueden apropiar de ellos, y por eso estamos mostrando esos grandes resultados en los parques. En Chiribiqueta ya logramos llegar a esas 2.000 hectáreas que nos quitaban el sueño frente a la intervención de las actividades ilegales, y que ya con el programa Artemisa del presidente Duque vamos a seguir con los siguientes parques. Todo ese ejercicio es integral. Legalidad y emprendimiento para precisamente tener altos estándares de equidad en Colombia. No puedo terminar sin hacer una breve referencia a lo último que acaba de mencionar, porque me llama la atención positivamente escuchar a un ministro de Ambiente que tiene en cuenta a la comunidad también como destinatario, no solamente como sujeto de las tareas, sino también como destinatario de la política medioambiental. Eso es muy importante, ministro. Sí, inclusive, doctor Ferro, estamos en este instante sentados con las comunidades indígenas, con los pueblos étnicos también, en ese proceso de transición para que ellas se conviertan en entidades implementadoras de los proyectos, que puedan recibir los recursos directamente de los fondos internacionales. Las estamos fortaleciendo, fortalecimiento de capacidades de nosotros los colombianos para poder emprender a partir directamente de sus propios pueblos, es el gran propósito que tenemos. Bueno, ministro, pues muchas gracias por haberlo tenido aquí en esta emisión de los podcasts con Ricardo Ferro, y a ustedes también muchas gracias por habernos sintonizado, y si Dios lo permite, la próxima semana tendremos un nuevo invitado aquí en los podcasts de Ricardo Ferro. En esta ocasión nos acompaña el ministro de la Vivienda de nuestro país, un joven talentoso, egresado de la universidad pública, que ha tenido muchos reconocimientos a nivel internacional, y que para el país es un orgullo poderlo tener en una de las carteras más importantes, como es precisamente donde se toman las decisiones del ordenamiento territorial por un lado, y también de ese derecho fundamental que es la vivienda. Ministro, bienvenido a estos podcasts con Ricardo Ferro. Representante, estoy muy contento de estar aquí en su podcast. Además que esta conversación me llena de ilusión porque usted combina dos cosas. De una parte, la política electoral, y de otra, el diseño y la ejecución de política pública. Este ministerio, por ejemplo, es su casa. Acá lo recuerdan con mucho cariño en el Ministerio de Vivienda, su paso aquí como funcionario público. Entonces encuentro muy oportuna y muy entretenida este espacio y esta conversación. Ministro, ¿cómo encontró el ministerio? Es un ministerio muy importante para Colombia, es un ministerio muy bonito, es un ministerio joven, el más joven de los ministerios. Bueno, se acaba de crear el Ministerio del Deporte, pero hasta que no entre en funcionamiento somos el más joven de los ministerios de Colombia, pero en un periodo relativamente corto de tiempo se han logrado hacer unas transformaciones impresionantes. Este país en solo 10 años ha reducido casi a la mitad su déficit habitacional, y en un periodo de 20 años aumentó 20 puntos la cobertura de agua. La verdad es que la nuestra en los últimos años, de la mano del crecimiento del PIB per cápita, ha sido un salto cuántico en términos de vivienda, pero hoy yo diría que estamos en un punto, yo le llamaría una revolución incompleta, porque si bien hemos avanzado mucho, nos hace falta el segmento más difícil, y usted sabe que cuando uno habla de universalización de casas o de prestación del servicio de agua, de saneamiento básico, lo más difícil siempre es la última milla, el último pedacito, llegar a los más pobres, y en ese propósito estamos. Tenemos un equipo de trabajo insuperable, y digamos que el Congreso de la República nos ha acompañado desde el punto de vista del presupuesto para que podamos desarrollar programas y tener una oferta institucional muy robusta que nos va a permitir cumplir unas metas muy ambiciosas que nos trazamos en el plan de desarrollo. Ministro, siempre la preocupación en un ministerio como estos es que usted ahorita mencionaba la universalización, y es que por el objetivo de aumentar cobertura o llegar a la universalización se olvida de la calidad. ¿Cómo poder compatibilizar en este periodo, por ejemplo, la calidad en materia de vivienda, que siempre es una queja que ha existido, por cuanto siempre se dice, hombre, por estar haciendo tantas casas, se les olvida que tienen que ser de más de una habitación, que tienen que tener unos espacios donde se respeten los derechos de los niños, donde realmente haya una calidad en esa vivienda, ministro? Esa reflexión es muy importante, representante, porque cumplir las metas de cobertura a costa de la calidad es un ejercicio relativamente trivial. El gran desafío de política es que podamos llegar a los más necesitados sin sacrificar calidad. No puede ser que los acabados, una buena fachada,
un buen diseño sea un atributo exclusivo de los estratos 4, 5 y 6. Y si algo hemos visto nosotros en los nuevos proyectos de vivienda es que son proyectos perfectamente equiparables con el estrato 4, con el estrato 5 desde el punto de vista de su diseño. Pero también está lo segundo del urbanismo. Nosotros somos unos obsesivos en que cada proyecto de vivienda tenga infraestructura social complementaria, hospitales, colegios, centro de desarrollo infantil, parques, polideportivos. ¿Por qué? Porque la política de vivienda moderna no termina con la entrega de las llaves, comienza con la entrega de las llaves y está migrando un poco hacia el concepto de hábitat y construcción de ciudad. Digamos que en eso es uno de los fundamentos que nos inspira y es uno de los elementos capitales de la forma en la que concebimos esta política. Ministro, eso suena muy bien, pero cuando uno va a ver los cierres financieros y va a ver los recursos tan escasos que hay, ¿cómo hace usted para lograr que todas esas posibilidades en materia urbanística y en materia de calidad de vivienda se puedan materializar en los estratos más bajos, ministro? Juntando esfuerzos. Juntando esfuerzos. Es muy difícil pretender tener vivienda de calidad, tener vivienda para los más pobres y pensar que la nación puede, a través del mecanismo presupuestal, del cobro de impuestos, de la asignación de recursos en el presupuesto, cubrir todo este desafío. Por eso nosotros insistimos mucho en los esquemas donde participa el gobierno nacional, participan también las entidades territoriales y participan las familias beneficiarias. Entonces, por ejemplo, el programa Mi Casa Ya, un programa que se diseñó en el gobierno anterior, lo recibimos y lo estamos ampliando, lo estamos profundizando a través de Mi Casa Ya, con un aporte muy importante del gobierno nacional, pero un esfuerzo también de parte de las familias, podemos llegar a la base de la pirámide. Semillero de Propietarios, un programa que nos llena de inspiración, es una suerte de módulo de Mi Casa Ya, que también con un esfuerzo de las familias nos permite llegar a los más necesitados. Los programas VIPA, que a través de las convocatorias VIPA hemos entregado casi, en este gobierno hemos asignado casi 6-7 mil viviendas. ¿Cuál es el principal problema que tiene la base de la pirámide hoy para comprar una vivienda? Y es que le toca escoger entre pagar el arriendo o ahorrar la cuota inicial. Es inverosímil pensar que familias que gastan hasta el 70% de sus ingresos mensuales en arriendo, no en comida, en arriendo, puedan ahorrar adicional al arriendo la cuota inicial para comprarse una vivienda. La verdad es que son familias que hoy, tal como está diseñado el esquema, están condenadas a ser arrendatarios de por vida. Semillero de Propietarios lo que hace es que a través de un subsidio de arrendamiento les libera ingreso disponible, pero ingreso disponible que no se va para gastos ociosos, que no se va para vacaciones, un ingreso disponible del cual una porción se tiene que ir a construir la cuota inicial de la casa. Entonces los ayudamos a ahorrar y el gran premio al ahorro después de 24 meses es el crédito de vivienda que les va a permitir, con lo que pagaban por un ahorro, por un arriendo antes, finalmente convertirse en propietarios. Mire que hay mucha gente del Tolima que sigue este programa, no solamente a través del canal del Congreso, sino también a través de las redes. Y déjeme compartirle una estadística, hay 2.500 familias ya en el Tolima que se han inscrito a Semillero de Propietarios. Qué bueno. 2.500, es una cifra maravillosa, se equipara casi a los estímulos que hemos dado desde el punto de vista de Mi Casa Ya. Entonces yo sí tengo la ilusión que por lo menos en el Tolima podamos a familias informales de estrato 1 y que ganan hasta 2 salarios mínimos, cambiarle la realidad en términos de propiedad. Una pregunta que la respuesta debería ser obvia, pero de pronto no tanto. ¿Se supone que ese arrendatario quiere comprar en la propia casa, en la casa en donde está viviendo, o puede ser una casa distinta? Hay un elemento que parece filosófico, que parece que fuera de forma, pero que para nosotros al final del día es de fondo. Nosotros ponemos unas condiciones en materia de calidad justamente. Para nosotros es importante que se cumpla la norma de sismorresistencia, que sean viviendas que aunque usadas algunas, se hayan construido después de 1990, que cumplan unos requisitos mínimos en términos de espacio. Pero mire esta reflexión, por ejemplo, que es muy válida para Bogotá. Uno no le puede decir a una familia, yo quiero que usted viva en una vivienda nueva en un barrio del norte pequeñita. Si la familia trabaja en otro lado o quiere una vivienda más grande porque tiene 4 o 5 integrantes en su familia, el Estado no puede modelar eso, sería imposible tratar de parametrizar las preferencias de la sociedad. Por eso lo dejamos toda la elección del ciudadano. Estamos en un momento, ministro, en materia de ordenamiento territorial, ya que usted menciona todo este tema de urbanismo, en el cual preocupan la cantidad de instrumentos de planificación que tiene el país y cómo en determinada medida comienzan a chocar unos con los otros. Entonces tenemos a los municipios haciendo los POT, bueno, y ahorita los planes de desarrollo con enfoque territorial en determinadas zonas del país. Tenemos también los planes de desarrollo con la competencia departamental, tenemos los que hacen las corporaciones autónomas regionales y tenemos también la posibilidad que para determinados temas de interés nacional llegue el gobierno nacional y también ordene
determinados territorios. ¿Qué ha pensado el ministerio para poder articular todo ese tema de la ordenación territorial en Colombia? Yo lo diría así sin temor a equivocarme, Colombia es un país que está en una crisis de ordenamiento territorial. No puede ser que teniendo un tanto más de 1.100 municipios, 853 tengan el POT desactualizado. Y nos hemos puesto como país unos límites de tiempo para actualizarlos y esos plazos no se cumplen. Y no se cumplen, yo diría, principalmente porque hoy en día actualizar un plan de ordenamiento territorial para un municipio es un martirio. Hoy en día, y usted lo sabe muy bien, el presupuesto del ministerio es un presupuesto de inversión. Nosotros no podemos hacer gasto, lo que dicen los expertos en contabilidad, no podemos tener un OPEX, nuestro presupuesto es para un CAPEX. Pero es muy importante que el ministerio reconozca que aquellos municipios que no tienen los recursos ni las competencias desde lo técnico, hombre, la nación le financie esos estudios. Y lo segundo, que podamos racionalizar el número de estudios que se requieren para actualizar un POT. Esos dos instrumentos son de ley y yo estoy completamente seguro que con el apoyo del Congreso de la República vamos a poder cumplir esa meta, vamos a poder establecer la meta y dotar al Ministerio de instrumentos para que le ayudemos a las entidades territoriales a cumplirla. Siempre se ha hablado que el tema de la vivienda es cíclico y bajo esa premisa de que sea cíclico, ¿en qué punto cree usted que nos encontramos en este momento de ese ciclo en la vivienda en Colombia? Nosotros nos encontramos en un momento del ciclo que se llama la recuperación. Nosotros tomamos unas medidas para acelerar ese proceso de recuperación y esas medidas las hemos dividido en dos dimensiones. Hay unas que tienen que ver con la vivienda de interés social y hay otras que tienen que ver con la vivienda de más alto valor. ¿Por qué la diferenciación? Porque en la vivienda de interés social al país no le está yendo mal. Las iniciaciones crecen al 15-18%. Eso es muy importante. Vienen de decrecer el año pasado y ahora crecen al 15-18%. Eso quiere decir que en Colombia, vivienda de interés social que se construye, vivienda de interés social que se vende. No hay una problemática en la vivienda de interés social. En cambio, en la vivienda de más alto valor, se fueron acumulando durante 7 años inventarios. Hoy tenemos más de 8.000 unidades de vivienda que se construyeron de alto valor y que no se vendieron y que ponen en serio problema a los constructores desde el punto de vista del financiamiento porque no tienen recursos para iniciar nuevos proyectos. Mientras no desacumulemos esos inventarios, es muy difícil pensar que el sector no bis le vaya bien. Entonces empecemos con el sector de la vivienda de interés social y quiero compartir una noticia que es maravillosa, por ejemplo, para el Tolima. Porque mire que en el Tolima pasa una cosa muy particular. Tenemos unos recursos de las cajas de compensación familiar que son unos recursos que sirven como cuota inicial para la compra de vivienda de interés social y tenemos otros del gobierno nacional. Esos recursos hoy en día están compitiendo y los usuarios eligen o me voy con la caja o me voy con el gobierno. Pero hay usuarios que incluso el aporte de las cajas o del gobierno no son suficientes para su cierre financiero. ¿Qué queremos? Que podamos sumar esos subsidios. Escúchame esta noticia, vamos a entregar hasta 50 salarios mínimos a las familias más pobres de Colombia para que tengan esa cuota inicial para comprar su vivienda. Eso es maravilloso, porque estamos hablando de 41 millones de pesos. Pensemos una vivienda de 85 millones, donde la familia arranca con 41 millones de pesos de subsidio a la cuota inicial. El Fondo Nacional del Ahorro, un banco privado, le presta los 40 millones restantes. Y de ese préstamo, 4 puntos de la tasa de interés, que puede ser la tercera parte de la cuota, la paga el gobierno nacional. Entonces son una serie de medidas, están estas y otras, pero el mensaje en general que yo le daría a todos los que nos escuchan a esta hora es que nunca antes había sido tan fácil en Colombia comprar vivienda. Bueno, ministro, pues muchas gracias. Ahí tenemos al ministro de Vivienda de nuestro país, una persona preparada, un pilo joven, talentoso, con ganas de trabajar por nuestro país, que en este primer año que ya termina o que ya terminó esta primera legislatura en el Congreso de la República, ha podido entablar con el Congreso un diálogo muy propositivo, él desde el Ejecutivo y nosotros desde el Legislativo, y quería que hoy lo tuviéramos acá para que nos contara todo lo que ha sido esta gestión. Ustedes lo han escuchado con cifras, siempre atendiendo pues a las preguntas, no desviándose en sus respuestas, sino buscando poder que los que lo escuchan a él puedan entender en palabras muy fáciles toda la gestión que se está haciendo aquí al frente del Ministerio de Vivienda. Ministro, muchas gracias. Quedo pendiente de la nueva invitación y de nuestro duelo en PlayStation. A ustedes muchas gracias y si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana con un nuevo invitado aquí en estos podcasts con Ricardo Ferro.
Hasta aquí los podcasts con Ricardo Ferro. Muchas gracias por habernos acompañado y la próxima semana, si Dios lo permite, aquí estaremos con todos ustedes con una nueva emisión de los podcasts con Ricardo Ferro. No dejen de seguirnos por las redes sociales, por Twitter, por Instagram y por Facebook.